ustedes recuerdan, el pasado viernes anunciamos una noticia en términos de el cierre del ingreso a Colombia o la suspensión transitoria del ingreso a Colombia de todos aquellos extranjeros que hubieran estado durante los últimos 14 días en países de Europa y Asia, y se exceptuaba de esta medida a los nacionales colombianos y a los residentes que, con la obligación y el compromiso de tener un aislamiento preventivo obligatorio que, como saben, está sujeto a las sanciones que están explícitas en la resolución de emergencia sanitaria que expidió el Ministerio de Salud. A raíz de las últimas noticias, es decir, no solo de los nuevos casos aparecidos en Colombia, sino de lo que ha sucedido en otros países donde los casos han aumentado de manera sustancial y donde estamos hablando de más de 100 países donde ya hoy hay coronavirus, el Gobierno Nacional ha adoptado la medida de ampliar esa medida a cualquier extranjero proveniente de cualquier país del mundo. Es decir, temporalmente y en razón de la emergencia sanitaria, se inadmite el ingreso de extranjeros que hayan estado en cualquier país del mundo a partir del 16 de marzo, es decir, esta noche a las 12:01 de la noche, y las excepciones son las excepciones que todos los países han utilizado, y es los nacionales colombianos, los residentes en Colombia, las misiones diplomáticas, quienes ingresarán a Colombia sometidos al aislamiento preventivo obligatorio. Aislamiento que es obligatorio, que es vigilado por las Secretarías de Salud, y va a haber operativos específicos con las Secretarías de Salud de todas aquellas ciudades donde hay aeropuertos internacionales, y que está sujeto además a las sanciones previstas tanto en el DUR del Ministerio de Salud, del sector de salud, como en el Código Penal en caso de reiteración en la medida. Bueno, muchachos, Oscar, hay un micrófono para que todo quede consignado. Ministra, muy buenas tardes. Ministra, esta medida también se toma por denuncias que haya una posible triangulación de personas que vienen de Asia a Europa, paren en otros países para luego llegar a Colombia. Mire, no. Le digo no, ¿por qué? Porque si usted mira la medida que anunciamos desde el viernes, siempre hablamos de los viajeros, es la razón por la que nunca hablamos de vuelos. Cuando uno habla de vuelos, hubiera obviamente permitido la triangulación. Por eso la medida, como está redactada y como se anunció, era una medida a los viajeros que hubiesen estado durante 14 días en los países de Europa hacia la del viernes. Siempre hablamos de viajeros, nunca hablamos de vuelos. ¿Por qué? Porque si no, no cubríamos los vuelos de triangulación. Es decir, la gente que llegaba a Estados Unidos, que llegaba a Panamá para venir a Colombia. Por eso la medida siempre se ha enfocado en los viajeros, nunca en los vuelos, precisamente para evitar la triangulación. Ahora, en este momento estamos tomando la medida no por eso, sino por las nuevas cifras que salieron este viernes y este sábado. Si usted ve, no solamente hay nuevos casos en Colombia, sino que hay ciudades de Estados Unidos que ya están en emergencia, que están tomando medidas. Hay países, obviamente, donde no había y ya no solamente hay, sino se ha perdido el control de la cadena. Y es muy complejo en este momento identificar qué país está libre de la cadena y qué país no. Por eso se reitera, la medida es para cualquier viajero extranjero que ingresara al país. A partir de hoy no podrá ingresar al país, y las excepciones son las mismas que se habían plantado en el anuncio que hicimos el viernes pasado, y es obviamente los nacionales colombianos, los residentes en Colombia, las misiones diplomáticas, en la medida en que no solamente es un tema humanitario, sino que ningún país se niega a recibir sus nacionales. Todos los países que han adoptado estas medidas siempre las excepciones han involucrado, obviamente, los nacionales colombianos y los residentes en Colombia que tienen su residencia permanente, pero estos van a estar sometidos al aislamiento preventivo obligatorio, que además va a tener brigadas específicas aleatorias de visita para verificar que se esté cumpliendo con el aislamiento. Como saben, los hoteles le han venido informando a Migración Colombia a aquellos extranjeros sometidos a aislamiento que no la están cumpliendo y se están deportando. Ya hay 9 casos de deportaciones. En este caso vamos a ejercer el control de la mano de las Secretarías de Salud de las ciudades donde hay aeropuertos internacionales. Ministra, buenas tardes. Estamos en directo para City TV. 2 preguntas. La primera, poco a poco se han venido incrementando las medidas en el aeropuerto, las restricciones de ingreso al país. ¿Descartan ustedes por ahora la posibilidad de un cierre total en los servicios del aeropuerto? Y lo segundo es, ¿qué decir ante la denuncia que hace la Procuraduría del incumplimiento de medidas preventivas en el aeropuerto El Dorado? Mire, lo primero es, nosotros
Vamos y estamos, y desde el día 1, evaluando todas las decisiones. Como ustedes ven, el presidente directamente ha anunciado poco a poco las decisiones conforme al estudio epidemiológico, a cómo se ha venido comportando la enfermedad y a los casos que hemos encontrado. Luego, todos los temas y todos los escenarios se están evaluando. Obviamente siempre teniendo en cuenta la etapa en que estamos y el momento en que se da. Luego no descartamos ninguna medida, pero obviamente la medida anunciada hoy es la que se va a tomar hoy y que, como digo, se había anunciado una medida un poco menor el viernes por la noche, siempre con vigencia a partir del 16 de marzo, es decir, esta noche a partir de las 12 de la noche. Con ocasión de las denuncias de la Procuraduría, quiero decir que nosotros recibimos todas las críticas de manera constructiva. Obviamente nosotros tendremos que mejorar los controles, pero sí quiero aclarar dos cosas. Los controles para los aeropuertos internacionales, los viajeros internacionales son totalmente distintos a los de los viajeros nacionales. Los viajeros nacionales están sometidos a toda la circular general del Ministerio de Salud, donde habla de la información de lavarse las manos, donde tener claridad en no tener, digamos, la distancia social, donde se le está reiterando a la gente que la manera de estornudar es una manera específica, donde la gente se les recomienda además que si está enferma no viaje. Son esas normas generales, teletrabajo en la medida de lo posible. Esas normas generales se están aplicando. De hecho, si usted va a los baños del aeropuerto, todos tienen agua y jabón. Han cambiado inclusive el líquido de desinfección, ha sido mucho más exigente para los baños de los aeropuertos y siempre es disponible agua y jabón. Es la razón por la que no había antibacteriales, porque la circular general que adoptó el Ministerio de Salud para todas las empresas lo aclara. Dice preferiblemente agua y jabón, antibacterial también cuando no hay agua y jabón, etcétera. Pero en términos de cómo informamos más, porque si usted ve inclusive las pantallas de los aeropuertos tienen permanente información del coronavirus, pero si tenemos que tener gente entregando papeles, informándole a la gente, lo vamos a hacer. Es decir, lo que quiero decir es clarísimo que nosotros no tenemos el protocolo de alguna forma hacer la declaración juramentada y tomar la temperatura, sino para los viajeros internacionales. En el momento en que estamos, digamos, no tendríamos la capacidad de tomarle la temperatura a todos los viajeros nacionales. Eso será en el proceso, en otra etapa, eso nos quitaría muchísima gente que hoy está atendiendo a la gente, inclusive en las clínicas. Pero la realidad es que nosotros todo lo que tengamos que hacer lo hemos venido haciendo y se han venido tomando las decisiones. Y todo lo que podamos mejorar en términos de darle la información a la gente y que la gente se tome esto en serio, lo vamos a hacer. De hecho, tenemos hoy un PMU a las 12, se citó en El Dorado, que mira el tema logístico, que mira el tema de que si a veces se concentran vuelos internacionales, cómo logísticamente hacer para que haya una fila larga, que tengan a 2 metros de distancia, porque eso se puede hacer con temas logísticos, porque obviamente usted sabe que a veces los vuelos llegan a las 2, 3 de la mañana o a las 4 simultáneamente llegan varios vuelos, pero simultáneamente tenemos una estrategia de mirar cómo logramos mayor información, además de la que se ha venido haciendo, que tenemos la constancia que son las pantallas. En todas las pantallas se habla del coronavirus, del aeropuerto en general. En todas las pantallas se está hablando, la gente que está en los counters tiene guantes, pero todo lo que podamos mejorar lo recibimos obviamente de manera constructiva y lo vamos a mejorar. Solo aclarar que son 2 protocolos distintos, esos protocolos se están siguiendo y que si lo que se necesita es más información y todos esos insumos los estamos haciendo y tenemos precisamente un PMU que está mirando todo el tema logístico de la madrugada, donde a veces se concentran varios vuelos, que la tenemos que coordinar además con la Secretaría de Salud, porque ustedes saben que es la Secretaría de Salud la que hace el protocolo de salud a los viajeros internacionales. Es decir, donde se hace el protocolo también puede generar más o menos congestión. Luego tenemos que estar muy articulados gobierno nacional y gobiernos regionales. Colegas, muchas gracias, ministra, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias.